al senador federal de Morena por la Ciudad de México, César Cravioto, a quien le agradezco mucho que llegue a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Vicente. Buenas noches. Un saludo a ti, a tu auditorio, como Oiga, siempre. a ver, entre las cosas que le quiero preguntar, ¿cómo ve este amago de legisladores estadounidenses de casi mandarnos los helicópteros Black Hawk para librarnos, gracias a la mano democrática del imperio, librarnos de los narcos porque no lo soportan ya? ¿Cómo ves, César, esta situación que pues no sé qué tan tensa haga la relación México-Estados Unidos en estos momentos, pero escuchamos al presidente responderles con toda claridad y puntualidad de la mañanera, y también escuchamos a la vocera de la Casa Blanca pronunciarse por el caso de los ciudadanos secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, entre otras cosas. Bueno, es una intromisión verdaderamente grosera que no debemos de permitir, que no debemos de pasar por alto, dejar en claro que los asuntos al interior del país los resuelven los mexicanos, las y los mexicanos, y que de ninguna manera vamos a regresar a los tiempos del comes y te vas. De ninguna manera vamos a regresar a los tiempos de que el gobierno de los Estados Unidos o el Congreso de los Estados Unidos va a dictar las políticas al interior de México, que es un país soberano y que es un país independiente, que lleva más de 200 años independiente, y que le midan, porque de ninguna manera lo vamos a tolerar. Ya sabemos que vienen tiempos electorales en Estados Unidos, así como en el 2024 habrá elecciones generales en México, también en Estados Unidos las habrá. Entonces, estos amagos y estos escarceos para decirle a ese electorado muy conservador y de derecha en Estados Unidos, que todavía les gusta pensar que Estados Unidos es el policía del mundo, lo vamos a ver seguramente intensificado. Pero la respuesta del presidente López Obrador, del gobierno mexicano, del Estado mexicano, de los poderes en México, debe ser muy claro y muy contundente, de que no aceptamos intromisiones de ningún país, de ningún gobierno, ni de ningún congreso extranjero. Y estoy de acuerdo con usted, senador, suscribo. Como me imagino que vas a dejar la víbora chillando al referirte a estos esfuerzos de boicot, porque no se le puede llamar de otra manera, contra el Plan B, que se aprobó en el Poder Legislativo con la mayoría de Morena, este Plan B de reforma electoral, que ahora buscan los del INE y los de la oposición, los del INE sumados a la oposición, que se tumbe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es tu postura, tu posicionamiento, senador, ante esto? Bueno, yo he declarado que el Plan B es un ordenamiento legislativo que está firme, que lo único que puede revisar la Suprema Corte artículo por artículo es que si se contraviene algún artículo con la Constitución, y que si eso ocurre, pues dirá tal vez. Yo digo que no debería decir que ningún artículo se contrapone con la Constitución, pero si fuera el caso, pues tendrá que decir el artículo número tal, porque reformamos más de 400 artículos. Este artículo en particular se baja porque ese artículo contraviene la Constitución. Este otro artículo se baja, pero yo diría que el 99.9% del Plan B debe de quedar absolutamente firme. La oposición, de manera mentirosa, de manera engañosa y de manera irresponsable, le dijo a sus seguidores, a su electorado: vamos a marchar, vamos a llenar el Zócalo para exigirle a la Suprema Corte de Justicia que eche para atrás el Plan B.
no les dijo que la Suprema Corte de Justicia no tiene atribuciones para revisar si les gusta o no el plan B. Lo único que tiene atribuciones es para revisar si algún artículo contraviene la Constitución. Entonces los están engañando. Sería un escándalo nacional que todo el plan B lo echaran para atrás, aduciendo inconsistencias en el procedimiento, porque además eso en muchas resoluciones de la Constitución, por ejemplo, a mí me tocó ser diputado en la Ciudad de México cuando se juntó el PRI, el PAN, el PRD en la ciudad e hicieron muchas barbaridades en los procedimientos legislativos de la Ciudad de México para aislar al primer grupo parlamentario en la historia de Morena en la ciudad. Y nosotros cuando acudimos a la Suprema Corte, sus resoluciones, qué bueno que me recuerdas porque las voy a presentar si me invitas en estos días o la próxima semana otra vez a tu programa, presento la resolución de la Suprema Corte que dice las resoluciones del Pleno del Poder Legislativo de la Ciudad de México son incontrovertibles. Entonces, si ahora utilizan otro argumento para decir bajamos todo el plan B, pues sería un escándalo verdaderamente nacional y ya estaríamos hablando que así como el INE ya tomó partido, estaríamos hablando que ya la Suprema Corte de Justicia pues ya tomaría partido y dejaría de ser el órgano que imparte justicia en este país. Entonces yo no creo que se avienten una barbaridad de esas. Insisto, cuando mucho bajarán algunos artículos del plan B, pero el resto, que será la gran mayoría, ya están firmes. Y fíjate que he tenido algunos encuentros en los últimos días. Hoy tuve un evento que organizó una organización social con varios académicos, sobre todo personas que tienen universidades y muchos abogados, y pregunté algunos temas del plan B y mucha gente, la gran mayoría de las asistentes que había ahí, alrededor de unas 200 personas, no conocían, por ejemplo, que les damos más derechos a los migrantes para votar, más alternativas para votar, que le damos igualdad de género por primera vez en la ley a que haya la mitad de candidaturas de hombres y de mujeres en todos los partidos políticos, que le damos alternativas para que puedan votar, por ejemplo, las personas que están en prisión, que no han tenido una sentencia, que sus derechos políticos están intactos para que puedan votar, que a las personas postradas les damos alternativas para votar, que les damos obligación a los partidos para que pongan en sus listas personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, personas indígenas, personas afromexicanas, migrantes. Eso no lo sabe la gente, porque los medios de comunicación solo se la pasaron diciendo que estamos destruyendo la democracia, que el INE no se toca, pero también me he reunido con representantes de otros gobiernos de otros países que cuando les platico esto me dicen, pues porque tú me lo estás platicando y porque hemos pedido que nuestros asesores revisen el famoso plan B, pero en los medios de comunicación no se dice esto. Entonces, el nivel de desinformación, de manipulación informativa, ustedes también, tu propio medio y otros medios independientes que fueron a la marcha y que fueron a la concentración del domingo antepasado de la derecha, le preguntaban a la gente cosas que la gente decía, sí estoy de acuerdo, pues eso es lo que viene en el plan B o que venía en la reforma constitucional que rechazó la derecha y que aprobó Morena. Entonces, por supuesto que están desvirtuando lo fundamental del plan B, por supuesto que están engañando a la población, pero a una parte de la población, porque el resto de la población, por supuesto que apoya la decisión que tomamos de hacer estas reformas. Y ahora viene un nuevo tirito, que es reformas que tenemos que hacer al Poder Judicial. Y aunque dice el presidente que a eso no le va a entrar porque no le alcanzaría el tiempo, pero ustedes desde el legislativo ¿le piensan entrar? Sí,
La respuesta contundente es sí. He estado hablando con distintos compañeros y compañeras senadoras y senadores y vamos a presentar una serie de reformas no constitucionales porque no tendríamos posibilidades, pero sí de reformas a leyes secundarias para cambiar algunas cosas del Poder Judicial. Y puedo adelantar por lo menos una. Ya, te voy a dar la primicia, Vicente. Venga, César. Por ejemplo, las sesiones del Consejo de la Judicatura son sesiones cerradas. ¿Por qué? ¿Por qué las sesiones del Consejo de la Judicatura son cerradas? Si las sesiones de la Suprema Corte son abiertas, el Consejo de la Judicatura es el órgano que revisa la actuación de jueces, de magistrados. Vamos a pedir que en la ley venga que tienen que ser abiertas, que la sociedad se entere qué están discutiendo quienes están en el Consejo de la Judicatura, que si pusieron en la mesa ese juez que quería dejar libre al exdiputado priista que le echó ácido en la cara a la saxofonista. Que veamos en el Consejo de la Judicatura si trataron el tema de los magistrados que decidieron regresarle las cuentas a la esposa de García Luna, de Cárdenas Palomino. ¿A poco no son temas que nos deben de interesar a los mexicanos? ¿Que discuten en el Consejo de la Judicatura? En el Consejo de la Judicatura discuten pues, los dineros del Poder Judicial, la parte administrativa del Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Judicial es tan oscuro en el manejo de sus decisiones internas? Entonces, por ejemplo, esa es una. ¿A poco no vale la pena que las sesiones del Consejo de la Judicatura sean abiertas? Y entonces la sociedad nos estaríamos dando cuenta que integrantes del Consejo de la Judicatura están premiando a un juez que libera a un narcotraficante, que libera a un violador, que libera cuentas que son producto de corrupción del crimen organizado. Entonces, son varias las reformas que queremos hacer. Estamos estudiándolas para que no haya ningún problema de que digan, no, esto es anticonstitucional. Yo no sé si nos van a dar los votos, porque luego no está tan fácil, pero de que nos vamos a echar para adelante y vamos a hacer un planteamiento muy bien planteado, con bases, y vamos a decir esto, sí hay posibilidades de hacer cambios a leyes secundarias desde el poder legislativo, sí. ¿Por qué no nos metemos a cambiar la Constitución sobre temas del Poder Judicial? Pues simplemente porque no nos dan los números en votos, pero en votos sí nos deberían de dar los números para sacar leyes secundarias. Entonces, sí lo vamos a hacer. Un grupo de senadoras y senadores ya estamos trabajando en ello y esperamos que a la brevedad demos a conocer a la opinión pública una serie de reformas, porque mira, esta lógica de que las instituciones no se tocan, verdaderamente es lo más absurdo que he escuchado. Sí, yo hoy les decía, porque era un evento para darle reconocimientos a mujeres que han tenido desempeños relevantes en distintos ámbitos de la vida pública del país. Y les decía a las mujeres, pues si las instituciones no se hubieran tocado en los años 40, pues no hubieran podido votar las mujeres. Si las instituciones no se hubieran tocado algunas leyes, las mujeres no podrían tener títulos de propiedad, porque antes los títulos de propiedad eran de los esposos, no de las mujeres. Y así nos podemos ir, si las mujeres, si no se modificaran las leyes y las instituciones, pues las mujeres no podían entrar a bares, etcétera, porque antes solo podían entrar hombres. O sea, les ponía ejemplos a las mujeres de la importancia que las instituciones se transformen, pues para que evolucione la sociedad. Entonces, decir, una institución no se toca, es lo más absurdo que puede haber para la evolución de una sociedad, para la evolución del género humano, porque lo que ha logrado el género humano de avanzar es porque ha tocado instituciones, porque ha avanzado en la forma en que se organiza. Si no estaríamos, pues, como en la Edad Media, ¿no? Pues aquí
aquí el sol, la Tierra es el centro del universo y de ahí quien diga lo contrario, pues se va a la hoguera. Eso es verdaderamente un contrasentido hacia la evolución de una sociedad. Entonces, ya se echaron el rollo de que el INE no se toca. Ya lograron ahí generar su ronchita y poder llenar el Zócalo. No, tampoco es que hayan ganado la batalla como posicionamiento, porque la mayoría de la gente de México sí quiere que se toque el INE y los privilegios de los consejeros del INE y todo lo que ya hemos hablado. Pero ahora vamos a entrarle a otra institución tan importante como el Poder Judicial y otra vez ellos van a empezar a decir el INE no se toca, el Poder Judicial no se toca. Y bueno, pues nosotros vamos a decir, por supuesto que se toca, porque se tienen que tocar todas las instituciones de este país para tener una mejor sociedad. Para la reforma judicial ya toca, don César Cravioto, y le agradezco mucho al senador César Cravioto que llegue a Sin Censura. Recuerde que puede seguir en Twitter a César Cravioto en @Cravioto César, primero su apellido, después su nombre, @Cravioto César en Twitter para que siga lo que publica precisamente el senador. Te mando un abrazo, César, y estamos al pendiente sobre este tema y nos vemos ya sea en el Senado o en nuestros estudios, como lo permitan las agendas. Por lo pronto te mando un abrazo, senador. Gracias a ti y otra vez gracias a todo tu auditorio y al extraordinario esfuerzo que hacen por informar a la gente y a la sociedad, y cada vez van ganando más rating porque la gente cada vez está más despierta. Un fuerte abrazo, Vicente. Gracias, César Cravioto, senador federal de Morena por la Ciudad de México, hablando con nosotros Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.